Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Hoy, en este proceso de formación para la promoción de la lectura y la escritura, quiero invitarte a hablar sobre los clubes de lectura, qué son y para qué sirven. Ok. Un club de lectura es un colectivo de personas que se reúnen en torno a la lectura, ¿sí? A esa lectura compartida, porque el proceso de lectura es individual, pero los clubes de lectura son una estrategia, una herramienta para promocionar la lectura en colectivo y bueno, para profundizar en el análisis de textos literarios, para compartir con otros nuestra lectura. Tiene muchos beneficios, pero más adelante hablaremos de ello. Te invito entonces a observar los siguientes videos, que es un club de lectura, que lo vamos a observar a continuación, y el club de lectura. Entonces observemos estos videos, reflexiona sobre lo que ves y después conversamos. ¿Qué es un club de lectura? Muchas bibliotecas preparan para vosotros actividades llamadas club de lectura. ¿Has asistido alguna vez a uno? Si es así, lo que te contamos a continuación te sonará. Leer atentamente, leer en voz alta, contar un cuento. La lectura es una actividad que puedes realizar tanto tú solo como acompañado. Normalmente, tú lees tus libros preferidos solo, en tu habitación, el parque o el colegio. Aprendes, imaginas y disfrutas de las historias. Pero un día, a alguien a quien le gustaban los libros se le ocurrió reunirse con sus amigos para leer y hablar de lo que leían. Así es como nacieron los clubes de lectura, una reunión de personas que deciden leer los mismos libros para luego poder compartir sus opiniones, ideas e incluso realizar actividades relacionadas con el libro, el cuento o la poesía escogida. Un club de lectura es uno de los métodos más eficaces para fomentar la lectura en sí. Y un club de lectura simplemente es un grupo de personas que se reúnen para comentar un libro que anteriormente todos han leído. Hay tantos tipos de club de lectura casi como tantos tipos de lectores existen, ¿no? Podemos tener el club de lectura mixto, que se puede hacer en varios idiomas, que se puede leer ediciones bilingües, o tenemos también el club de lectura dramatizado, donde se lee teatro, donde cada interviniente representa a un personaje de esa obra de teatro, o también el club de lectura en el que está combinado, por ejemplo, con cine y libros. En el caso, por ejemplo, de Matar a un ruiseñor de Harper Lee, pues podemos ver la película y después leer el libro y posteriormente hacer esa reunión en la que ponemos en común todas las ideas que nos han surgido con esta obra. ¿Cuántos componentes debe tener un club de lectura? No debe de superar nunca la quincena, no más de 15 personas, y lo ideal es que no sea un grupo homogéneo, sino que más bien haya una mezcla de diferentes edades, diferentes personalidades, porque así será muchísimo más creativo lo que es el debate posterior. Habrá muchas más opiniones y será muchísimo más creativo. La frecuencia de las reuniones puede ser mensuales, que es lo ideal, reunirnos una vez al mes, tener durante todo ese mes para poder leer el libro y después una reunión de una tarde, que sean 2 o 3 horas en la que se debate sobre el libro. Pero también se puede hacer con reuniones semanales. No es que se lea un libro a la semana, sino que ese mismo libro durante 4 semanas del mes se reúnen, por ejemplo, todos los jueves, y ese día pues se va comentando por donde se va más o menos leyendo el libro y va. ¿Qué ocurre? La primera opción es muchísimo más tranquila, tú puedes leerlo a tu ritmo y es muchísimo más cómoda. La otra pues se hace un poco para grupos que no tienen una disciplina grande de lectura y es un poco para hacer un seguimiento de esa lectura, y se da sobre todo en grupos o de personas mayores, muy mayores, o de niños, ¿no? Que bueno, no tienen quizá esa disciplina constante como tenemos quizá pues la edad media, ¿no?
Uno de los elementos imprescindibles del grupo del club de lectura debe ser la figura del moderador, que es la persona que da el turno de palabra en las reuniones, la persona que decide qué libros son los que se van a leer, que informa dónde se pueden adquirir esos libros o las bibliotecas que la tienen disponible, y que también es un punto de apoyo para que los integrantes del grupo en un momento dado, cualquier duda, donde es la reunión, cualquier cosa que surja, tengan una persona a la que dirigirse. El lugar de la reunión del club de lectura es muy importante, la elección del espacio es muy importante porque debe ser un espacio tranquilo, un espacio donde no haya mucho ruido para que nos podamos entender hablando, un espacio fijo para que todo el mundo sepa siempre dónde van a ser las reuniones y que sea accesible a todos los integrantes, sean cómodos, con autobuses para aparcar, que sea bastante cómodo. Esto puede ser pues desde una biblioteca municipal, donde habitualmente siempre hay espacios que pueden cederse para ello, también pueden ser pues ateneos, círculos, organismos privados que también tienen espacios para esto, y también puede ser en una cafetería, que es muy habitual hacer un club de lectura en una cafetería. Cafeterías que bueno, tienen espacios un poquito más reservados, donde ese silencio y esa comodidad pues también se puede encontrar. ¿Qué tipo de libros se lee en un club de lectura? Bien, pues podemos encontrarnos clubes de lectura temáticos, donde por ejemplo solamente se lea novela negra o donde solamente se lea teatro o se lea poesía, y bueno, pues son quizás porque los integrantes sean personas muy vinculadas a ese género, o también podemos encontrarnos que simplemente sea un club de lectura pues multidisciplinar, ¿no? Que lo mismo se está leyendo un libro sobre novela negra, o podemos encontrar en un momento dado un libro de divulgación o simplemente pues un libro de un poemario, ¿no? Es más frecuente ese tipo de club de lectura en el que un poco manda el tiempo que tienen los integrantes, los gustos de cada uno, y al ser, como hemos dicho, unos grupos no homogéneos sino un poco dispares para que haya muchas opiniones, pues también lógicamente los gustos de ese grupo serán muchísimo más variados, por lo tanto nos encontraremos libros de muchos géneros diferentes. El estar en un club de lectura vale la pena porque solo lo que se comparte es lo que da más satisfacciones. Cuando uno lee un libro lo lee muy solitario, pero cuando lo compartes con los demás adquieres cosas que se te han quedado en el tintero. Te enriqueces el doble, es como si leeras el libro 100 veces más, con 100 perspectivas distintas, y eso hace más hermoso aún el libro y hace más hermosa la aventura de leer. Pues yo estoy en un club de lectura porque es una manera de obligarme a leer y sacar el tiempo que muchas veces no encuentro entre tantas ocupaciones, tanto trabajo, y entonces esto me relaja mucho, aprendo, me relaciono, somos un grupo de amigos, nos reímos, lo pasamos bien y sobre todo que me hace aprender cada día, de cada libro aprendo algo diferente. Y es una manera de innovarte, estimularte. Yo estoy encantada de estar en este club de lectura que tenemos aquí en el Ateneo de Sevilla. Bueno, ahora quiero que hablemos sobre cómo conformar un club de lectura. Vamos a observar, a escuchar algunas recomendaciones. Es importante tener un objetivo claro a la hora de decidir conformar un club de lectura. ¿Qué se quiere lograr con ese club de lectura? ¿A qué población va dirigido? ¿Cuál es el propósito? ¿Las metas? En fin. Un moderador o el colectivo puede proponer un cronograma de lecturas y encuentros para la socialización de las mismas. Esa figura de moderador no tiene que ser imperativa, ¿no? El colectivo puede turnarse de alguna manera los liderazgos dentro del club de lectura. Entonces en cada encuentro puede haber un líder o una persona que lidere ese encuentro, que lidere la lectura, que modere las intervenciones, etc. Puede suceder así, o puede que por iniciativa propia, porque trabajas en una biblioteca, en una institución, o porque simplemente te gustaría conformar un club, tú decidas hacerlo y convoques a un personal y pues por obvias razones estés al frente de ellos, sin olvidar las sugerencias de los demás, escuchar a los demás, sus gustos literarios, etc.
Se recomienda que el club sea de máximo 20, 15 integrantes y de edades y perfiles variados, porque los grupos muy numerosos no son muy aconsejables, ya que pues entre más personas haya, menos posibilidad hay de que esas personas interactúen o que todas puedan brindar su opinión en el poco espacio que hay para ese encuentro de club de lectura. El libro escogido debe ser fácil de conseguir para que todos lo tengan. Debe ser del interés o de los gustos de los participantes, aunque una vez el club haya avanzado en tiempo de constitución, es oportuno salirse de la zona de confort. Entonces, escogemos un libro, ¿cierto?, del gusto o de la preferencia de todos en términos generales, que ese libro esté disponible en las librerías o en internet, que sea de fácil acceso y, bueno, no quedarse ahí con esas lecturas preferidas, sino también después explorar, salirse un poco de esa zona de confort. Si a todos les gusta leer novelas, bueno, ¿por qué no leer ensayos, cuentos, poesía, en fin? Para profundizar un poco más sobre otros géneros y también para desarrollar un poco más ese espíritu analítico. Investigar sobre lo leído es muy importante, buscar referentes sobre el contexto histórico de esa lectura, la época, el autor, quién era, porque es importante. Todos estos datos nos ayudan a entender mucho mejor esa obra literaria. Los horarios y citas de encuentro dependen de la agenda de los participantes. Se aconseja un encuentro máximo mensual y mínimo cada 15 días. También está la opción de que se pueden encontrar una vez a la semana, una vez a la semana, todos los meses. No necesariamente porque cada día de la semana van a leer una lectura nueva y a conversar sobre ella, no, sino que dentro del cronograma pueden encontrarse semanalmente para revisar los avances de la lectura, conversar sobre lo que llevan y también hacer otros ejercicios de lectura si es posible a la par. En los clubes de lectura, con el tiempo se logran establecer lazos de confraternidad, por lo que son bienvenidas actividades alternas como encuentros culturales o comidas especiales para encontrarse. Si se reúnen siempre en una biblioteca, cambiar y reunirse en una cafetería, en un parque, para oxigenar el grupo y para dinamizarlo, para que también los integrantes de ese club de lectura se sientan motivados en torno a la lectura. Por último, te recomiendo ver esta experiencia de conformación de un club de lectura, cómo empezar un club de lectura. Entonces espero que lo observe detenidamente de parte de esta mujer que ha creado ya sus clubes de lectura y tiene mucho tiempo en eso, para observar esta experiencia. Libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El video del día de hoy es un video que estoy retomando de un video que ya les había hecho aproximadamente hace 2 años y que además ha sido un video que ha tenido muchísima aceptación. Ustedes me han buscado mucho con respecto a este video y como es un video viejito en el que ya ni me acuerdo qué tanto dije, retomo esa idea para hacerles un nuevo planteamiento del asunto para que ustedes sepan cómo crear su club de lectura, y en esta ocasión voy a ser mucho más breve que en el video anterior. En esta ocasión voy a darles 5 tips, creo que los tips necesarios y que pueden serles útiles para crear su propio club de lectura. Como muchos de ustedes saben, porque es algo que les repito constantemente, yo tengo un club de lectura desde hace casi 8 años, un club de lectura que formé con unas amigas a las que nos interesaba las mismas cosas y sobre todo leer habitualmente y poder compartir nuestras lecturas. Creo que es importante, y ahí les va el tip número 1, que reúnan a personas que realmente estén interesadas en leer. Yo sé que puede sonar muy divertido el juntarse con los amigos y ¡ay sí, vamos a aprovechar que leemos para echar chisme! No suele funcionar siempre de la mejor manera y les voy a dar la razón.
Porque a las personas a las que no les interesa leer, generalmente les va a costar mucho trabajo agarrarle el paso a quienes leen habitualmente. Por eso mi primera recomendación es que se reúnan con personas que de verdad quieran leer, que sean pocas, no busquen empezar con grupos muy amplios, resulta muy complicado. Si son 5 o 6 personas, hasta 10 yo creo que puede ser todavía muy conveniente, para que esas personas que están interesadas se comprometan en hacer las lecturas mes con mes y sobre todo que haya un compromiso, bueno, como ya les digo, y una retroalimentación positiva, y no que lleguen a un club de lectura y muchas personas no hayan leído. De nada les va a servir que ustedes se reúnan con 10 amigos si esos de 10, 8 no leyeron y solamente 2. Ese no es el propósito. Recuerden que nuestro principal objetivo es fomentar la lectura, descubrir nuevos géneros. Creo que es muy complicado que si alguien no lee, de repente llegue a un club de lectura y por obra y gracia del Espíritu Santo, de repente empiece a leer. No es imposible, suele pasar. En mi club de lectura teníamos el caso de 2 personas que no leían de manera tan frecuente y bajo presión, gracias a todas las demás. Hoy por hoy son unas ávidas lectoras, pero sí quería darles esa recomendación, que sean grupos pequeños y que sean personas que realmente estén interesadas en la lectura. El tip número 2 es que entre las personas que acuden al club de lectura elijan o determinen qué es lo que quieren leer. Pueden todas tener diferentes gustos, pueden todas estar con la disposición, o todos, perdón, hago la aclaración, todas o todos, pueden estar con la disposición de conocer nuevos géneros, pero generalmente en el club de lectura vamos a mantener un género que sea el que predomine. Y eso se los digo porque dependerá mucho del gusto de las personas que lo integren. Yo sí recomiendo que no se casen con un solo género o con un solo tipo de novelas. De repente experimenten con otras cosas, sálganse de su zona de confort. Puede ser muy complicado porque si no nos gusta la lectura, lo más fácil es abandonarla. Pero creo que si hay alguien que lleva la voz cantante, que también es otra de las cosas que recomiendo, que hay alguien como que medio lleve la batuta para que pueda ser la que dirija más o menos y tome decisiones con respecto a las lecturas. Creo que esa persona tendrá un papel fundamental para que el club de lectura no se estanque y se lean cada vez lecturas diferentes. Para empezar, lean en un principio, sobre todo, las cosas que les gustan. Ahí sí, cásense con cierto género para que vayan agarrando el hilo, ¿saben? Para que de repente ya estén muy enganchados y ya todos tengan ganas de ir, pero que no pase mucho tiempo cuando decidan dar un cambio, cuando decidan leer un clásico, un género que nunca han leído, un texto un poco más complicado. Y lo divertido o lo interesante de esto es que van a encontrar retroalimentaciones de todo tipo. Habrá meses en los que los libros a todas les gusten o a todos les gusten, les parezcan espectaculares y crean que, bueno, fue una gran decisión, pero habrá meses en los que de 10 personas el libro le guste a 2. Y lo importante es conocer la opinión de esas demás personas que también leyeron. No solamente pensar, ay, el libro estuvo increíble, nos va a encantar a todos. No, de repente nos vamos a encontrar con argumentos válidos de personas que te digan, no me gustó por esto y esto. Entonces, otra de mis sugerencias es que siempre decidan qué es lo que van a leer. Me he topado, porque pueden ser clubs de lectura temáticos, me he topado también con clubs de lectura en los que se lee solamente literatura mexicana o de repente un año lo dedican a la Revolución Rusa, porque ese ejemplo lo acabo de ver y me pareció muy interesante. Un año solo a clásicos. Ustedes lo determinarán de acuerdo a sus gustos, a cómo funcionen como club de lectura y bueno, ahí... Si más adelante necesitan ideas también sobre clásicos, hay un video que hice en el canal el año pasado que se llama Épocas Literarias, que les puede servir, porque mi recomendación, otra, ya ven, no van a ser 5, van a ser como 20, porque otra recomendación es que si les gusta la lectura, amplíen sus horizontes, para que además puedan tener tema de conversación. Yo les decía en mi club de lectura al principio, porque les hice un resumen como de épocas literarias, yo les decía, pues al menos algo tenemos que aprender. Si no leemos o no nos gusta leer, algo bueno tiene que salir de todo esto y al final del día, al menos sabremos qué época literaria es cuál y qué autor pertenece a qué época. Algo bueno tiene que salir de todo esto. El tercer tip, que también creo que es muy importante, es escojan libros sencillos en un principio, baratos y accesibles, que sean libros que puedan encontrar fácilmente. Yo recomiendo ampliamente que todos en el club de lectura lean el mismo libro porque me he encontrado con clubs de lectura que cada persona lee un libro diferente.
No sé cómo funcione, honestamente nunca lo he hecho. Para mí es mucho más gratificante cuando todos leemos el mismo libro y comentamos todos una historia. Pero muchas veces resulta que alguien tiene un libro, y eso suele pasarme casi siempre a mí, que les digo, oigan, traigo tal recomendación. Y se me quedan viendo y me dicen, ajá, pero no hay o no está en físico. Y muchas, bueno, en mi caso en el club de lectura la mayoría lee ya en digital, en Kindle. Pero hay gente a la que se le dificulta conseguir cierto libro. Nosotros llegamos a hacerlo muchas veces, ir a la librería, escogíamos los títulos o los posibles títulos, 3. Íbamos a la librería, checábamos cuál era el más accesible, cuál era el que estaba, o que había los suficientes ejemplares para todos, y bueno, ya con base en eso decíamos, bueno, entonces va a ser tal lectura, para que no haya alguien que se quede sin el libro o haya alguien que en ese momento no pueda comprar el libro. Es muy frustrante. Los libros no siempre son baratos. Y para este tipo de casos creo que sí hay que aprender a leer un poco más en digital, porque la frecuencia de lectura va a ser constante y va a llegar un momento en que digamos, ay, ya no me alcanza, o ay, tengo que comprar el libro del club de lectura, pero además tengo que comprar el libro que quiero leer. Entonces no se cierren, busquen también opciones en digital. Y bueno, la recomendación es esta, que siempre haya para todos los integrantes del club de lectura. Tip número 4, elijan frecuencia y lugar de reunión. Creo que esto es muy importante porque leer mes con mes resulta un tiempo adecuado para terminar un libro. Si ustedes se proponen leer un libro por semana en el club de lectura, la verdad es que lo veo poco probable. Es mucho más fácil que ustedes elijan que sea cada mes su reunión, porque les da tiempo de terminar el libro con calma, si tienen dudas, poder investigar. Y una cosa también muy importante es que determinen el lugar y la hora. Hay gente a la que se le acomoda que sea desayuno, cuando son el caso de señoras. Hay gente que prefiere en la noche una cenita o un café a media tarde. Nosotros, últimamente, por cuestión de trabajo, hemos decidido que nuestro club de lectura sea en las noches. Es un rato, cenamos, nos vamos, como decimos aquí en México, rolando o cambiando de casas por orden alfabético. Sabemos que cada mes le toca a alguien y esa persona se prepara para recibir el club de lectura con una cena rica, con todo lo necesario para que nos la pasemos súper bien, para que comentemos. Porque sí, también aprovechamos para platicar de otras cosas, pero sin perder nunca el objetivo, que vamos al club de lectura. Ustedes determinarán con base en sus actividades, en todo lo que tengan que hacer durante el día, qué día prefieren y a qué hora prefieren, pero siempre ténganlo en calendario, prográmense con tiempo, para que no de repente digan, bueno, es la próxima semana y ay, yo no acabé, yo no tengo tiempo, tengo que hacer esto. No, mes con mes, cuando haya la cita del primer mes, deciden, bueno, el próximo mes es tal día, tal hora, en tal lugar, para que ustedes ya estén preparados, sepan a lo que van y sea mucho más difícil fallar. Van confirmando todo, se sienten con el compromiso de hacerlo y de cumplir, porque al final del día será algo que disfrutemos. Entonces también eso lo dejo a su consideración. Cada club se reúne como quiere, pero bueno, esa es mi sugerencia. Y el tip número 5, y creo que también muy importante, es reúnan información adicional de lo que leyeron. No importa que hayan leído, no importa qué género sea, traten de buscar un poco de información, traten de buscar época, eso siempre se los digo, traten de buscar un contexto histórico, político, social, quién es el autor, de dónde sale, cuándo se publique el libro, para que enriquezca su lectura, para que no nada más lleguen y digan, ah, leí esto, esto, esto y esto, y ahí quede. Traten de nutrir su lectura con información adicional que alguien se encargará de buscar. Nosotros ya antes teníamos, a la que le tocaba la casa era la que buscaba la información, pero últimamente la verdad es que cada quien busca por su lado, y cuando llegamos, ay, pero yo busqué esto, y si es una época histórica, es mucho más rico porque podemos tener más información. Y les había yo comentado que uno de los libros que dio mucho de qué hablar en uno de mis últimos clubs de lectura fue El libro de mi destino, de Parinaux Chanier. Qué cosa, platicamos horas del tema, no lo podíamos creer, muchas de nosotros investigamos, entonces ya llevábamos información adicional, y eso hace que salgas del club de lectura y digas, hoy sí aprendí algo y no solo vine a chismear. Estos son los 5 tips con los que espero se animen a formar su propio club de lectura. No tengan miedo, no pasa nada. Lo más que puede pasar es que ustedes terminen leyendo solos, pero siempre inténtelo. No saben qué cantidad de gente hay que está intentando reunirse para compartir sus lecturas y no se atreve a decirlo o no sabe cómo. Que haya una voz cantante que diga, oigan, yo quiero formar un club de lectura. Pueden ser sus amigos de la universidad, del trabajo, amigas, familia, quienes ustedes quieran, pero háganlo. No saben
qué padre se siente cuando uno llega y puede compartir sus lecturas, que es otro de los tips que yo doy cuando se comienza a leer, que tengamos con quién explayarnos, con quién compartir lo que leímos, tanto si nos gusta como si no. Creo que es muy importante, espero les sirva. Si tienen alguna duda, mándenme mensaje. En algún momento, y sobre todo en ese primer video que les digo, les comento que tengo un folleto con diferentes autores. Ese folleto nunca lo encontré y por eso es que hice el video de épocas literarias. Entonces, si tienen duda con respecto a ese folleto, porfa, vayan a ese video, saquen ejemplos, les puede servir de mucho porque son autores más clásicos, como para que tengan la referencia y una noción de qué temas pueden tocar. Y si necesitan ayuda, ya saben que se pueden poner en contacto conmigo y yo con mucho gusto los ayudo. Y espero que a partir de este video surjan muchos, pero muchos clubs de lectura. Y una cosa más, disfruten que lo están haciendo y que hay alguien con quien pueden platicar de todas esas historias. Ahora quiero hablarte de los beneficios de hacer parte de clubes de lectura, los cuales son muchos y es importante que los conozcas y los tengas muy en cuenta. Uno, la posibilidad de compartir tu lectura con otros. La lectura es un ejercicio individual, ¿sí?, que se desarrolla en la intimidad, pero a veces es interesante intercambiar esas opiniones que tú tienes sobre tu lectura con otros, compartir experiencias de lectura y te puedes sorprender de las opiniones de los demás frente a lo que tú estás leyendo. Y esto pues enriquece tu análisis y enriquece tu experiencia lectora. Ayuda a crear o a retomar hábitos lectores. Es importante para esas personas que tenían un hábito lector y lo perdieron por las ocupaciones laborales, de universidad, etc. Uno, para retomarla, y dos, para crear hábitos porque ayuda a disciplinarnos. Te motiva a leer y a ser más disciplinado. También entrena tu mente constantemente porque, bueno, no solamente estamos leyendo, sino estamos analizando, estamos debatiendo, estamos pensando, ¿no?, en eso que estamos leyendo y en lo que normalmente opinamos. Te permite conocer personas nuevas y establecer lazos de amistad, que todo esto se puede dar en un club de lectura. También aumenta el desarrollo personal, nos convierte en personas más pensantes, más críticas, más analíticas, y esto pues es fundamental. Despierta nuevas maneras de hacer cosas que antes no hacían, claro, porque ya te establece una rutina, entonces ya tu chip cambia un poco y de pronto te encuentras haciendo otras actividades que normalmente no hacías o que ya las habías abandonado. Y por último, desarrolla el pensamiento crítico. Ya te lo había dicho, y aparte de eso, todos los beneficios que has escuchado. ¿Quién puede moderar o dirigir un club de lectura? Pues contrariamente a lo que algunos piensan, un club de lectura no es necesario que lo dirija un bibliotecólogo o un docente o un experto en literatura, no es necesario. Que sí es necesario que esa persona ame la lectura, ¿sí?, y que quiera pues compartir su experiencia lectora con otros. Puede ser un gestor cultural, incluso puede ser una persona que no haya sido profesional, pero si es un gran lector, una persona que ama los libros y que tiene ese sentido crítico, que es bueno para sugerir lecturas y para dinamizar un grupo, puede ser un gran candidato. Una cultura, además de eso, también debe tener una cultura amplia y muchas lecturas, facilidad para la comunicación y capacidad de liderazgo, capacidad de síntesis, instinto para la provocación. El mejor coordinador es el que hace protagonista al grupo y permite que los participantes opinen, sugieran lecturas, tomen iniciativas. Capacidad de organización, ¿sí?, que organice su cronograma y esté ahí como muy pendiente también de los participantes, motivándolos siempre. Disponibilidad de tiempo, que es muy importante. La persona que se haga cargo del club de lectura no debe tener plazo de finalización a la vista,
porque los grupos no soportan los cambios abruptos. Entonces, que el club de lectura termine de repente, no. Entonces, todo esto es muy importante. Desarrollo de un club de lectura. Bueno, aquí vamos a hablar como de 3 etapas generales. Está esa primera etapa, que es una etapa de convocatoria y publicidad, pero previamente a ella, pues tú has debido fijar un objetivo, has debido fijar a quién va dirigida esa convocatoria del club de lectura, y bueno, tener claro varios estos elementos a la hora de convocar y hacer la publicidad. Y esta publicidad pues la puedes replicar por redes sociales, a manera física, con volantes, o publicidad en radio, en fin, como tú prefieras. Después viene el desarrollo del club como tal. Esta sería como esa segunda etapa. Ya una vez hayas tú desarrollado la convocatoria, ¿sí? Que ya cuentes con los participantes, viene ya pues el desarrollo del club, los primeros encuentros. Es importante conocer a los participantes, conocer sus necesidades, sus gustos, quiénes son, qué los motivó a inscribirse en este club de lectura. Esto es importante tenerlo en cuenta también a la hora de proponer lectura, permitir que ellos también sugieran. Sí, ten en cuenta que los gustos de los participantes pueden variar y que no todos los lectores son iguales. Habrá lectores que tengan más experiencia que otros, entonces esto también es importante tenerlo en cuenta. Para definir cronogramas, lecturas, ejercicios, actividades y lo que respecta a horarios, fechas y sitios de encuentro, también es muy importante que lo socialicen con los participantes para entre todos escoger el horario y la fecha que les convenga a todos. Remate final, como tenemos esta tercera etapa, actividades complementarias al club, conversatorios con los escritores leídos, es una manera de invitar a los escritores leídos si los tenemos cerca y hacer un conversatorio con ellos en torno a la obra leída. Esto estimula mucho tanto a los participantes como al autor de la obra. Actividad de participar en actividades culturales que no se tenían previstas, en actividades alternas que no se tenían previstas, asistir a cineforos, a obras de teatro para despertar ese sentido analítico y también para conectar eso con algunas lecturas que estamos haciendo. Puedes notar que hay muchos libros, muchas obras literarias, muchas películas que están basadas en obras literarias, entonces a veces es oportuno leerse el libro y después observar la película y comparar y analizar también esos aspectos. A continuación compartiremos una experiencia de club de lectura, el cual te podrá dar luces para los ejercicios, las actividades que vamos a proponer. Entonces observemos este video. Es una fórmula que transforma el acto de la lectura, que en principio es personal y es solitario, en una lectura compartida. Se lee con otros y se lee para conversar con esos otros. Los parámetros espaciales y temporales han hecho que se cambien las estrategias de lectura, de dinamización y de coordinación de los clubes de lectura. Es decir, los tiempos y los espacios están cambiando. Y por eso, desde Peñaranda, estamos apostando muy fuerte por reinventar los clubes de lectura. Hay que diseñarlo hasta el mínimo detalle, empezando por el tipo de club con el que estemos trabajando. No es lo mismo un encuentro en un club de lectura en la nube que un encuentro en un club de lectura presencial. También tenemos que tener en cuenta la edad de los lectores y el número de los mismos, y sobre todo la obra. La obra nos da muchas pistas, pero lo que es
esencial es la conversación y cómo ha ido transcurriendo la dinámica de la conversación a lo largo de las sesiones. Eso es lo que nos da pistas para diseñar un encuentro adaptado y adecuado y que sea, bueno, un acto para recordar, muy agradable y lleno de sorpresas, que es lo que hemos intentado también con este encuentro con Clara Sánchez. Lo habitual es que el encuentro con el autor sea la guinda. Después de semanas en las que se has estado leyendo y conversando sobre una determinada obra, resulta muy emocionante e ilusionante conocer a esa persona, poder escucharla, poder conversar con ella, poderle comentar lo que la novela le ha inferido o las dudas que han surgido. No hay nadie mejor que la autora para contestarlas. De ahí que el encuentro con ella, el encuentro con autor, sea insustituible, sea central en cualquier club de lectura. Por otro lado, para el autor es siempre muy gratificante descubrir las múltiples lecturas que los lectores hacen de su novela. Soy una completa admiradora de los clubes de lectura. Me parece que ha sido una iniciativa que ha surgido de la gente, que ha surgido de abajo hacia arriba, que es como en definitiva las cosas realmente funcionan. Todas las que vienen de arriba para abajo suelen tener un poco los pies de barro, pero cuando es en este caso los propios lectores los que han generado estos encuentros, estos intercambios, ¿no?, ya planificados, programados en su vida diaria en torno al libro, digamos que es una marea silenciosa que ya nadie la puede romper. A mí me encanta porque sé que me voy a encontrar con lectores. Sin embargo, creemos que es más aleccionador, más motivador, incluso más interesante conseguir que el autor intervenga en la conversación, no solamente al final, sino a lo largo del desarrollo del club o por lo menos en determinados momentos. Por tanto, tenemos herramientas con las que podemos crear espacios de conversación, pero además espacios de conversación a tres bandas. Los lectores pueden conversar con otros lectores, incluso no estando presentes en otros espacios, en otras ciudades, pueden conversar con los mediadores, con los dinamizadores y pueden conversar también con los autores. Por tanto, nuevos espacios para la lectura y la conversación gracias a las herramientas que nos proporcionan en estos momentos las redes sociales. Luego la coordinación ha sido muy bien llevada, nos han ofrecido un dispositivo para poder leer electrónico y nos han enseñado a cómo funcionaba, primeramente antes de empezar a leer el libro, con lo cual pues, hemos conocido cosas nuevas. Según las investigaciones del proyecto Territorio eBook de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez y precisamente con lectores de esta edad, no solo no rechazan estas nuevas formas de lectura, sino que se apropian de ellas con un grado de satisfacción muy elevado. Lo verdaderamente sorprendente es cómo este grupo de lectores se han olvidado del soporte en el que estaban leyendo, ha pasado a un segundo plano y se han centrado en la obra, en la lectura de la novela. El soporte no importa. Me pareció divertido, ameno, para pensar, pero para pensar y pensarse a uno dentro de esta lectura. Al principio creí que no me iba a ir mucho porque yo siempre he leído para mí, pero luego una vez aquí pues me ha gustado mucho y he aprendido mucho. Además creo que son lectores con un gran potencial. Pueden ser lectores escritores porque lo han demostrado en las distintas dinámicas, pueden ser lectores sociales porque les gusta compartir y disfrutan con ello, e incluso pueden ser lectores solidarios porque están firmemente decididos y lo saben y están muy convencidos del valor de la lectura. Tenemos que conseguir que los lectores vean la lectura de otra manera, vivan la lectura de otra manera, respiren la lectura y de esa manera la lectura se hará imprescindible. Tenemos que conseguir a través de la lectura y la conversación emocionar, sorprender y que los lectores conversen sobre lo que han leído.
lectura hay dos actividades fundamentales. La primera es diseñar un club de lectura. ¿Cómo sería ese club de lectura? ¿Cuáles serían los perfiles? ¿Cómo se llamaría? ¿Cuáles serían los perfiles de los participantes, del director, si lo hay? ¿Qué lecturas y actividades propondrías? Etcétera. Debe evidenciar unos objetivos claros y una justificación, así como también unas estrategias de difusión y permanencia de los integrantes. ¿Sí? ¿Qué estrategia utilizaría para mantener a esos participantes hasta que culmine tu club de lectura? Uno, eso. Para ello yo en la guía y en la plataforma te sugiero dos lecturas muy importantes para que diseñes este club de lectura. 2. Elabora un texto argumentativo de mínimo 2 cuartillas en el que plasmes cómo y por qué un club de lectura sería relevante en tiempos de confinamiento. Para ello también te sugiero otra lectura que vas a encontrar en la plataforma y en la ficha para que desarrolles este texto argumentativo, también teniendo en cuenta pues, ya lo que hemos escuchado, hemos hablado y hemos visto de clubes de lectura. Entonces nos vemos ahorita en la interacción para cualquier duda, inquietudes, espero que las hayan anotado y socializarlas ahorita.